La historia de Aarón comienza mucho antes de que su nombre fuera pronunciado ante multitudes. Antes de que sus vestiduras sagradas brillaran bajo el sol del desierto y antes de que su voz intercediera entre la vida y la muerte. Aarón nace en el seno de una familia hebrea oprimida, en tiempos en que el pueblo de Israel gemía bajo el yugo de Egipto. Es hermano mayor de Moisés, y aunque la historia suele recordar más al libertador, la vida de Aarón revela una profundidad humana marcada por la fe, el temor, el error y la misericordia divina. Desde joven, Aarón creció viendo cómo su pueblo era esclavizado, obligado a construir ciudades para un imperio que no los reconocía como personas, sino como herramientas. Mientras Moisés fue criado en la casa del faraón, Aarón permaneció entre los suyos, aprendiendo el dolor cotidiano del látigo, el cansancio de la jornada interminable y la esperanza transmitida de padres a hijos sobre un Dios que no olvidaba sus promesas. Esa diferencia marcaría profundamente a ambos hermanos. Moisés conocía el poder desde dentro, Aarón conocía el sufrimiento desde abajo. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, también piensa en Aarón. Moisés duda, teme hablar, siente que su voz no es suficiente. Entonces Dios responde que Aarón será su portavoz, su boca frente al pueblo y frente al faraón. En ese momento, sin saberlo, Aarón es llamado a una misión que lo colocará en el centro de los eventos más decisivos de la historia bíblica. Aarón no recibe una revelación directa como Moisés, pero recibe algo igual de poderoso, la confianza de Dios para acompañar, sostener y hablar. El reencuentro de los hermanos es un momento cargado de emoción. Después de años separados, Aarón corre a encontrarse con Moisés en el desierto y se abrazan. Ese abrazo no es solo familiar, es el comienzo de una alianza sagrada. Aarón escucha las palabras de Dios que Moisés le transmite y sin dudarlo, acepta su papel. Desde ese día, Aarón habla cuando Moisés levanta el cayado. Aarón anuncia las advertencias, proclama los juicios y desafía al faraón con palabras que no nacen de su orgullo, sino de la autoridad divina. Durante las plagas de Egipto, Aarón es protagonista. Es su mano la que en varias ocasiones extiende el cayado, convirtiendo el agua en sangre, llamando a las ranas, levantando el polvo que se vuelve piojos. Frente a los magos egipcios, Aarón no tiembla, aunque ve cómo intentan imitar el poder de Dios. Cuando la vara de Aarón se convierte en serpiente y devora a las otras, queda claro que no es su fuerza la que actúa, sino la del Dios que lo respalda. Tras la liberación del pueblo y el cruce del Mar Rojo, Aarón camina junto a Moisés y Miriam mientras Israel entona cantos de victoria. Sin embargo, la libertad no borra de inmediato la esclavitud interior. En el desierto el pueblo se queja, duda, murmura. Aarón escucha esas voces todos los días. Es un líder cercano, accesible, y eso lo hace vulnerable. Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley, Aarón queda a cargo del pueblo y ese es uno de los momentos más oscuros de su vida. El pueblo impaciente, temeroso y nostálgico de Egipto exige un Dios visible. Aarón sabe lo que Dios ha dicho, sabe lo que está en juego, pero también siente el peso de miles de miradas, la presión de una multitud que amenaza con desbordarse. En lugar de resistir, cede, ordena reunir el oro, funde el becerro y permite que el pueblo adore una imagen. Aarón, el portavoz de Dios, cae en el error de intentar agradar a los hombres antes que obedecer plenamente al Señor. Cuando Moisés desciende del monte y ve el becerro de oro, la ira estalla, las tablas de la ley se rompen y el pecado del pueblo queda expuesto. Aarón intenta explicar, justificar lo ocurrido, pero sus palabras suenan vacías frente a la gravedad del acto. Aún así, Dios no lo desecha. Aarón vive las consecuencias, siente la vergüenza y el peso de su falla, pero aprende que la misericordia de Dios es más grande que el pecado cuando hay arrepentimiento. Después de ese episodio, Dios establece algo extraordinario. Aarón es elegido como el primer sumo sacerdote de Israel, no porque sea perfecto, sino precisamente porque conoce la fragilidad humana. Sus vestiduras sagradas, llenas de simbolismo, no lo hacen superior, sino responsable. Aarón lleva sobre su pecho los nombres de las tribus, cargando literalmente al pueblo ante la presencia de Dios. Cada sacrificio que ofrece le recuerda que él también necesita expiación. Como sumo sacerdote, Aarón entra en el tabernáculo, unge el altar, bendice al pueblo y pronuncia palabras que traen paz y esperanza. Su voz,
la misma que un día proclamó plagas, ahora proclama bendición. Aarón se convierte en un puente entre un Dios santo y un pueblo imperfecto. Sin embargo, los desafíos no terminan. Surgen rebeliones, cuestionamientos a su autoridad y conflictos internos. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Coré y otros líderes se levantan contra Moisés y Aarón, acusándolos de arrogancia. El pueblo vuelve a dudar del llamado divino. Dios responde de manera contundente, confirmando a Aarón como su sacerdote elegido. La vara de Aarón florece, produce brotes y almendras, un símbolo poderoso de vida donde antes solo había madera seca. Ese milagro no solo silencia a los rebeldes, sino que reafirma que la autoridad de Aarón viene de Dios y no de sí mismo. Aarón también enfrenta conflictos familiares. Junto a Miriam, cuestiona la autoridad de Moisés en un momento de orgullo. Dios interviene, corrige y muestra que aunque Aarón es sacerdote, Moisés tiene una relación única con él. Miriam es castigada con lepra, y Aarón, quebrantado, suplica a Moisés que interceda por ella. Aquí se revela otra faceta de Aarón, su corazón compasivo, su capacidad de reconocer el error y pedir misericordia. Durante una plaga que amenaza con destruir al pueblo, Aarón corre con el incensario entre los vivos y los muertos. El humo del incienso sube y la plaga se detiene. Esa imagen define su vida, un hombre de pie entre la ira y la misericordia, entre el juicio y la gracia. Aarón no es un héroe sin fallas, es un servidor fiel que aprende a obedecer incluso después de haber caído. Con el paso de los años, el desierto envejece a Aarón. Su cuerpo se debilita, pero su legado se fortalece. Dios anuncia que Aarón no entrará en la tierra prometida. La noticia es dura, pero Aarón la acepta sin rebelarse. En el monte Hor, Moisés le quita las vestiduras sacerdotales y se las pone a Eleazar, su hijo. Aarón entiende que su misión ha terminado y que el sacerdocio continuará a través de su descendencia. La muerte de Aarón es serena. Muere en lo alto del monte, lejos del ruido del campamento, dejando atrás una vida marcada por el servicio. El pueblo llora su partida durante 30 días. No lloran solo al sacerdote, lloran al hombre que caminó con ellos, que habló por ellos, que falló como ellos y que intercedió por ellos. La historia de Aarón nos enseña que Dios no busca perfección humana, sino corazones dispuestos. Aarón fue fuerte y débil, obediente y temeroso, santo y humano. Su vida demuestra que el llamado de Dios no se anula por los errores, sino que se purifica a través del arrepentimiento. Aarón no fue el libertador ni el legislador, pero fue el intercesor, el mediador, el sacerdote que entendió que servir a Dios es cargar al pueblo en el corazón. Así, la historia de Aarón permanece viva, recordándonos que incluso aquellos que tropiezan pueden ser levantados, que incluso los que dudan pueden ser usados, y que la gracia de Dios transforma la fragilidad humana en instrumento de redención.